recibían una enseñanza que de alguna manera se contradecía con lo que ellos habían aprendido. El sistema que los judíos tenían para alcanzar la salvación era un sistema que se basaba en sacrificios, en obras, en penitencias, en rituales, en ofrendas. Habían hecho todo un sistema que les hacía pensar que haciendo todo eso iban a encontrar el perdón y la gracia de Dios. En el capítulo 10 ya el escritor de esta carta dice: el justo por la fe vivirá. Y la salvación, no en el Nuevo Testamento, sino en toda la Biblia, nos habla de que la salvación Dios la da a aquel que cree, que deposita su fe en Él. No es algo que podemos ganarnos. Ahora, cuando el Espíritu Santo inspira al escritor de esta carta, que no sabemos quién es, especialmente en el capítulo 11, para hablar de la fe, le dice: no pongas ejemplos del Nuevo Testamento, pon ejemplos del Antiguo Testamento, ejemplos de personas que vos honrás, que vos reconocés. Y es lo que el escritor hizo. Y entonces hemos estudiado en estos últimos domingos la vida de Abel, la vida de Enoc y la vida de Noé. Y hoy nos toca estudiar entonces la vida de Abraham. Ahora, es muy difícil sintetizar la vida de Abraham en un solo mensaje, porque la vida de Abraham ocupa muchos capítulos del libro de Génesis, pero vamos a tratar de hacerlo teniendo una mirada rápida de este siervo de Dios. Y vamos a ver la vida de Abraham, que está en este capítulo porque se lo menciona como un héroe de la fe. ¿Tendrá la fe de Abraham algo que podamos imitar? ¿Alguna cosa que él vivió podemos copiarla o vivirla o imitarla nosotros? Es interesante, mirando lo que hemos estudiado, Abel ofreció un sacrificio a Abraham, por eso fue justificado. Enoc caminó con Dios, lo que llamamos la vida de santidad. Y Noé obedeció a Dios. Esto lo estudiamos el domingo pasado, una obediencia en términos humanos, una obediencia casi ridícula. Hacer un barco en medio de la tierra era realmente una orden de Dios muy extraña. Pero Enoc obedeció. Y de alguna manera las tres verdades que hemos estudiado se sintetizan o se unen en la vida de Abraham, porque Abraham fue justificado por la fe, Abraham fue alguien que caminó con Dios y Abraham fue alguien que obedeció a Dios en toda su vida. Ahora, ¿cómo hacer para sintetizar la vida de Abraham en un mensaje? Lo vamos a hacer en 5 puntos, por supuesto basándonos en el libro de Hebreos, aunque vamos a leer bastante también del libro de Génesis, donde se nos cuenta la vida de Abraham. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Lo primer punto que quiero señalar es que la fe de Abraham fue una fe que lo hizo un peregrino. Obedeció al mismo momento en que era llamado y obedeció al punto que se levantó de la ciudad donde estaba y inició el camino, el peregrinaje, sin saber a dónde iba. Se le dijo que iba a recibir una herencia, pero tampoco se le dijo cómo era esa herencia. Así que vemos una fe muy grande. Salió, dejó su familia, dejó todo lo que él conocía y sin dilatar obedeció. Nadie le explicó dónde iba a ir, no vio ni un aviso publicitario turístico,
simplemente dejó el lugar donde estaba y salió a obedecer. Ahora miremos quién era Abraham. Abraham era un pagano. En capítulos anteriores se menciona el incidente de la Torre de Babel. Léanlo. La gente se junta con la intención de llegar a Dios por sus propias fuerzas. Se le ocurre que haciendo un edificio va a llegar hasta donde está Dios. Dios desbarata todo eso y confunde a esa generación, les hace hablar distintos lenguajes. Así que Abraham es resultado de esa dispersión. En ningún lado se dice que era un creyente. Más bien, ahora vamos a leer, se menciona que era un pagano. No era mejor que nadie. La Escritura no dice que era una persona que merecía que Dios le eligiera. Isaías 51, el 51 es el capítulo, pero el profeta Isaías dice: óiganme todos los que quieren vivir con rectitud y me buscan, dice el Señor. Miren la roca de donde fueron cortados, la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, la que les dio vida. Cuando yo los llamé era uno solo, pero lo bendije y les di muchos descendientes. La expresión lo saqué de una roca, lo saqué de un lugar de dureza. Y aún dice algo más, Josué 24:2, esto dice el Señor y Dios de Israel: antiguamente Terá y sus hijos, Abraham y Nahor, antepasado de ustedes, vivían a orillas del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Así que la palabra de Dios nos dice que Abraham era un pagano, no solamente un pagano, era un politeísta, adoraba a muchos dioses. Pertenecía a una familia pagana, su padre le había enseñado esta cultura pagana. Vivía en una ciudad, en Ur de los Caldeos, y vivió allí hasta los 70 años. Ur de los Caldeos está ahí, exacto, gracias. Y cuando salió, caminó. Babilonia está en el mapa, pero no estaba en el camino, todavía no había sido fundada Babilonia cuando Abraham salió. Y llegó hasta allá arriba, hasta Harán, y ahí se quedó 5 años, y después bajó y llegó entonces a la tierra a la que Dios lo enviaba. Dios se le apareció a Abraham, que era un pecador. Y este es un símbolo de cómo Dios se le aparece al pecador y lo saca del pozo donde el pecador está caído. Es algo que Dios hace y lo hace todo el tiempo. Se asoma al pozo, le extiende la mano al pecador y lo único que espera es que el pecador se dé cuenta de su realidad, se arrepienta y tome la mano para que Dios lo saque del pozo. Es un acto soberano de Dios. Lo explica así luego Esteban en su discurso antes que lo apedrearan: amigos israelitas y líderes del país, escúchenme. Nuestro poderoso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que fuera a vivir en el pueblo de Harán, y le dijo: deja tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Así que, hermanos, no hay otra explicación por qué Dios eligió a Abraham que decir que fue la soberana voluntad de Dios. No hay explicación. En medio de miles de paganos, Abraham era un pagano más. Y Dios lo elige. Y le da una orden de que salga de la ciudad, de la familia donde está, y salga a caminar, que él le iba a decir dónde tenía que ir. Yo me puse a pensar y dije, quizá Dios le dijo lo mismo a otras personas. Y otras personas dijeron, no me interesa la propuesta, prefiero quedarme donde estoy. No sé, estoy especulando porque esto no está en la Biblia. Pero lo hace con Abraham. Y cuando lo llama, Abraham deja todo, responde con fe. Miren, hermanos, la fe cristiana
Es una fe que nos convierte en peregrinos. No estamos en nuestra casa, estamos de paso. Abraham deja el lugar donde había nacido, sus propiedades, su familia, la comodidad, y se lanza a un peregrinaje incierto en términos humanos. Y cuando hoy llama a una persona a Dios, la invita a vivir este peregrinaje. Muchos prefieren pensar en que Dios nos saca para instalarnos en un lugar seguro. No es así. Nos llama para que vivamos en este mundo rodeado por esta cultura, pero con una actitud de peregrinos. Nuestro destino final no es este mundo, nuestro destino final es el cielo. Pero lo que se ve aquí es que la orden de Dios es que abandone todo lo que lo ataba, todo lo que lo comprometía, todo lo que lo condicionaba. Dejá todo y salí. Y es lo que hizo Abraham, dejó todo y se fue. Y hermanos, la vida de fe, la vida cristiana, implica este abandono, que muchos no quieren aceptar. Es decir, quieren ser cristianos, pero seguir viviendo como siempre vivieron, haciendo las mismas cosas, cultivando las mismas costumbres. Pero la vida cristiana no puede ser vivida de esa manera. Dios nos llama a que salgamos de este sistema, de este mundo que nos rodea, de esta cultura, de esta manera de vivir, y que nos convirtamos en peregrinos. Más tarde el apóstol Pablo, escribiéndole una carta a los creyentes en la ciudad de Tesalónica, dice: porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron. Miren la expresión que dice ahora: y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Se apartaron de los ídolos. Una conversión genuina es una conversión que hace que una persona deje la vieja vida o la vida que está viviendo y comience a vivir una nueva vida. Esto es algo evidente en la persona. Cambia la manera de conducirse, cambia la manera de actuar, cambia la manera de hablar, cambia la cosmovisión, es decir, de pensar cómo es el mundo. Yo insisto una y otra vez en estos mensajes de que hay muchos que están en la iglesia y creen ser cristianos, pero no han vivido una experiencia de transformación. Y les gusta el ambiente, y les gustan los cantos, pero no han cambiado de vida, porque siguen amando al mundo. Pero Juan dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios te llama a que salgas de allí. Y si alguien quiere aceptar a Jesucristo en esta noche, yo no se lo voy a hacer fácil. No le voy a decir: mirá, no importa cómo estés, no importa lo que haga, levantá la mano, vení que oramos por vos y ya está. No, es mentira. El mensaje del Evangelio implica un mensaje al arrepentimiento, al abandono, a la separación. Santiago dice: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiere ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Vaya que hay algunos que quieren descubrir la pólvora, vivir amando al mundo y a Dios. No se puede. Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, no se puede adorar a dos dioses. O ama a uno y aborrece al otro. Así que lo que vemos en la vida de Abraham es el inicio de un peregrinaje. No tenía idea de dónde iba a ir, no tenía idea. Y la vida cristiana es así: cuando te lanzás a vivir la vida de fe, vos no sabés dónde Dios te va a llevar. Hay personas que entraron en la vida de fe pensando que, todo iba a ser normal, y de golpe Dios los llama, los convoca al servicio y los lleva de misioneros a algún lugar del mundo. Y dice: ¿cómo llegaste acá? No tengo la menor idea. Dios me trajo.
Así que la primer característica de la vida de fe de Abraham es una vida que nos llama al peregrinaje. La segunda característica es que es una fe que sabe esperar. Sigo el texto. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba, escuchen esto, esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham pasó de vivir en una ciudad a ser un nómade. Juntó todo lo que tenía y comenzó a caminar. En el mapa usted dice, ¿por qué no cruzó? Nadie hacía eso. Creo que ni en el día de hoy se hace eso, salvo en avión. En pleno desierto. Así que salió para el norte. Dios lo llevaba allí. Dejó su vieja vida, dejó sus amigos, sus negocios. Ahora es un extranjero en el mundo. No es nada de él, no tiene nada él, no tiene tierra. Él lo único que lo movilizaba es que evidentemente Dios le dijo que en el futuro, en algún momento, él lo iba a llevar a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No tengo la menor idea qué es lo que le explicó Dios a Abraham, pero Abraham salió, dice, no importa si llego o no llego, mi destino es esa gran ciudad que Dios está haciendo. Así que anduvo caminando, abandonó todo, se puso una carpa, viene un coro que nadie sabe, mis hijos sí lo saben, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Nunca vio cumplidas las promesas que Dios le dio, nunca. Dios le había dicho que le iba a dar una tierra, nunca tuvo tierra. Que le iba a dar una gran generación, apenas vio uno de sus hijos. Pero tenía una fe que le hacía esperar, porque confiaba en Dios. Abraham nunca abandonó la esperanza, mantuvo su fe. Y esa fe lo hacía avanzar. Porque una fe genuina no vacila, no titila, no se desvanece. Espera, aunque parezca que no haya nada que esperar. Y esto viene bien cuando hay dolor en la vida, cuando hay sufrimientos, desencuentros. La fe debe aprender a esperar en las promesas de Dios. No siempre nos va como queremos que nos vaya. No siempre disfrutamos de bendición, prosperidad y salud. A veces pasamos por momentos difíciles. A algunos se les debilita la fe y empiezan a hacer preguntas como esta: ¿por qué Dios permite esto? Dios se olvidó de mí, Dios no escucha mis oraciones, ese tipo de cosas. Cuando la fe vacila. En medio de todos los problemas que tenía Abraham, él tenía una fe en Dios que le hacía enfrentar con paciencia todo lo que estaba viviendo. Miren lo que dice Pablo a esta iglesia en Tesalónica: nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en la iglesia de Dios al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimientos. Esta fue la experiencia de Noé también, 120 años, soportando la burla y el escarnio. Me imagino construir un barco en medio del desierto. ¿Cuánta burla debe haber producido? Pero allí estuvo, siguió, esperó. Hermano, si estás teniendo alguna dificultad en tu vida, estás teniendo una prueba en tu vida, confía en Dios. Estoy tratando de recordar el texto. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él. Espera en Él. ¿Y qué dice el texto? Y Él hará. Puede ser que tarde. Puede ser que Dios se tome su tiempo. No dudes de que Dios te ama y que Dios está buscando lo mejor. Quizás haya personas que estén pensando en rehacer su vida, personas que quisieran
encontrar una pareja para casarse, chicos que están buscando, mirando a ver dónde pueden pegar el zarpazo, y se ponen nerviosos, y las chicas se ponen nerviosas, y encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. ¿Por qué? Porque, dice, esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso él estaba esperando eso. Él lo miraba algo terrenal. Él miraba la eternidad. Y déjenme decirle, hermanos, que esta sociedad, y aún dentro de las iglesias, hemos perdido la capacidad de mirar lo eterno, el más allá. Hemos bajado tanto la cabeza y mirar el más acá que nos hemos olvidado de que todos nosotros tenemos una vida finita que algún día se va a acabar. Es un poco, le explico, es un poco una reacción a otra manera de entender la vida, y era pensar solo en el más allá. Entonces nadie se preocupaba del más aquí. Entonces todo era, bueno, no importa cómo te va aquí, sos un fracasado, un miserable, no importa que vas a ir al cielo, olvídate de todo. Y cuando leemos la Biblia, Dios no quiere que te olvides. Tu vida aquí tiene mucho sentido para Dios. Dios tiene un propósito para vos en esta vida. Pero cuando enfatizamos que Dios tiene un propósito para esta vida, a veces nos pasamos de vueltas y no pensamos que nuestro destino es eterno. Por eso Pablo le dice a los de Colosas, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, hermano. ¿Cuánto tiempo dedicaste esta semana a mirar las cosas del cielo? La verdad es que tenemos que confesar, nos pasamos mirando el aquí y el ahora. ¿Y saben por qué es bueno esto? Mirar el cielo, mirar la eternidad, mirar que algún día vamos a estar en la presencia del Señor. Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que aprendemos de la vida de fe de Abraham, que era un peregrino, que dejaba todas las cosas, una fe que esperaba. En tercer lugar, el poder de la fe. Por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, una manera elegante de mencionar su debilidad, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a orillas del mar. Ahora, para conocer esta conversación de Dios, ahora sí tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 12. Dios le dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta era la promesa, que no solo lo iba a bendecir con un territorio, sino lo iba a bendecir con una gran familia. El problema era que eran viejos. Y Sara, la esposa, era estéril, nunca había tenido un hijo. Y ya se le había pasado el tiempo. Y Abraham, viendo su propio cuerpo, es imposible. No estaba la pastillita en esa época, ¿eh? Ahora, Sara es una gran esposa. Miren, a ver si toman ejemplo todas las esposas aquí. Llamaba a su esposo Señor. Segunda Pedro 3:6, anótenlo mujeres, Segunda Pedro 3:6. ¿Cuán grande era la fe de Abraham? Vamos a leer Romanos 4 ahora, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran, contra toda esperanza.
Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Además, otra vez con mucha delicadeza, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo que ya estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Se entiende eso? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Había que tener fe. Vos vas a tener una gran familia. El tipo hacía mucho que había dejado de funcionar. Y la mujer nunca había podido tener hijos. Pero él cree que Dios es poderoso. Cree que Dios tiene poder para hacer un milagro en la vida de ellos. Dios no hace promesas que no se puedan alcanzar en su poder. A veces hace promesas que vos no vas a poder realizar en la energía humana, pero en la energía de Dios la vas a poder hacer. Fe es lo que hace funcionar el poder de Dios. Lo sorprendente es que muchas veces Dios utiliza su poder a través nuestro. Así que vemos en este ejemplo extraordinario que dos hombres, dos seres humanos, un hombre y una mujer, esposos, que no habían podido tener hijos, pasados los 100 años, igual seguían teniendo confianza en que Dios iba a hacer algo sobrenatural. Y así fue. Siguiendo el pasaje de Hebreos, el cuarto punto es una fe que persevera. Por la fe todos ellos murieron sin haberlo recibido, los que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. ¿Para quiénes son todos ellos? Los que antes mencionó, Abraham, Isaac y Jacob. La promesa que Dios hizo con Abraham la repitió con Isaac, el hijo, y con Jacob, el nieto, que ellos iban a recibir una tierra y que también una ciudad en el cielo, una herencia en la tierra y una herencia en el cielo. Pero todos ellos murieron sin haber visto eso como una realidad. Nunca tuvieron un territorio. Sin embargo, siguieron perseverando. Y tiene mucho que ver con el segundo punto, una fe que persevera es una fe que sabe esperar. Nunca vieron la promesa hecha realidad. Hebreos 11:39 dice, el mismo capítulo, y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobaron, no recibieron lo prometido. Es casi la historia de todo el capítulo. No recibieron lo que Dios les prometió. Y dice, pero entonces Dios le falló. No, no le falló. La mirada de Dios a las promesas no era que ellos la disfrutaran, sino que las generaciones la disfrutaran. Pasaron muchos años. Los hijos de Jacob terminaron en Egipto, 440 años después recién volvieron y comenzaron a conquistar la tierra de Canaán. Pero ellos dicen que saludaron eso, no lo vieron, pero confiaban, tenían fe. Muchas veces, hermano, vemos a cristianos que abandonan la fe porque Dios no les contesta alguna oración o porque sucede algo que no les gusta. No cometas ese error, Dios siempre cumple sus promesas. La palabra de Dios es que las promesas del Señor que son el sí y el amén. No hay una sola que no se va a cumplir, ni una sola. Cuando vos te aferrás a una promesa de Dios, te estás aferrando a la palabra de Dios. Dios es fiel, no cambia, no vacila, no se olvida.
Y ellos tenían esta idea, estaban pensando en la patria celestial. Por eso caminaban por este mundo con una actitud de fe, una actitud de confianza. Sabían que había algo mejor. Esto le hace decir a Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le hace decir al salmista, le he pedido al Señor y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida. Es tu deseo. Estamos tan cómodos aquí, nos va tan bien, somos tan ricos, que ni pensamos en algo mucho mejor. Lo mejor no está aquí, hermano. Aprendamos a disfrutar, ¿eh? Dios quiere que disfrutemos esta vida. Y uno lo puede ver fácilmente. Si nos hubiera querido aburrir, hubiera hecho una sola fruta. Hizo miles de frutas. Hubiera hecho una sola flor. Hizo millones de flores. No hay un día igual al otro. No hay un hombre o una mujer igual a otro. Es divertida la vida. Pero lo mejor no está aquí. Lo mejor está allá. Y el cristiano es alguien que camina por este mundo mirando el cielo. Y un comentario sobre este texto que a mí me emocionó reflexionar. Dice, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. ¿Saben? Satanás debe ir, como sucedió en el caso de Job, al trono de Dios y debe decir, vos no sabés quién es Juan Pablo. Yo sé, dice Dios. ¿Vos ves todas las macanas que hace? Y la verdad que tiene argumento para acusarme, Satanás, ¿eh? ¿Saben qué extraordinario? Es que Dios no se avergüenza de decir que es mi Dios. Dios no se avergüenza de decir que es mi Dios, ni que es tu Dios. A veces nosotros nos avergonzamos de Él. ¿No es cierto, hermanos? Callamos, tenemos vergüenza de decir que somos cristianos. Tenemos vergüenza de decir que vivimos otra clase de vida diferente a la que este mundo propone porque somos seguidores de Cristo. A veces nos avergonzamos. Él no se avergüenza de decir que es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el último punto, es quizás el más fuerte de todos, es una fe que es probada. No solo es obediencia, es una prueba que demanda sacrificio. Hebreos 17 dice, por la fe cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo único, o su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Bueno, la historia del punto 3 del poder de Dios, esta mujer de más de 100 años estéril, este hombre que tenía parte de su cuerpo casi muerto, como dice el texto, dieron el milagro, se hizo el milagro a través de ellos del nacimiento de Isaac. Y de golpe sucede algo extraño en la vida de Abraham. Lo leemos en Génesis 22. Después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Y allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, ¿Abraham sabía de sacrificio? Claro que sabía de sacrificio. Desde Abel, todo el mundo sabía que era hacer un sacrificio de animales. Pero ahora Dios le pide que sacrifique a Isaac, a su hijo. Abraham había matado muchos animales en sacrificio, pero su hijo. Al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda, la montura sería, a su asno, y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a su siervo, esperen aquí, con el asno y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Volveremos aquí mismo. Él pensaba que iba a volver con Isaac. Él confiaba en la promesa de Dios. ¿Hasta qué punto iba a llegar?
Y tomó Abraham la leña del holocausto y le echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Uno lee este pasaje y no puede menos que conmoverse. ¿Qué era? ¿Inconsciencia? ¿Un exceso de obediencia? ¿En qué estaba pensando Abraham? Lo dice Hebreos 1, 11, 19. Escuche bien. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Claro, él lo había visto en su propia vida, el poder de Dios, que Dios es todopoderoso y hace milagros, hace lo imposible. La fe te hace ver lo imposible, lo invisible. Entonces él piensa, aunque lo mate a Isaac, Dios tiene el poder para resucitarlo a Isaac. ¿A qué les hace acordar esta historia? A la verdadera historia de Jesús. El Padre sacrificó a su Hijo por vos y por mí. Isaac no fue sacrificado, dice, pero el ángel del Señor, cuando Abraham tenía el cuchillo en la mano, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. El sacrificar a un primogénito era la costumbre de los paganos de esa época. Para Abraham, que convivía con paganos, era una orden de Dios incomprensible, pero muy común. Así que cuando lo va a hacer, él no está pensando, evidentemente, por lo dice Romanos 11, 19, no está pensando en que Dios le va a dar un sustituto, como luego le dio, sino en que Dios, aunque él lo matara a Isaac, Dios lo iba a resucitar a Isaac. ¿A qué les hace acordar eso? A Jesucristo muriendo por nosotros y Dios resucitando a su Hijo. Una fe que llama a la obediencia y al sacrificio. Hermanos, muchas veces Dios nos pide este tipo de situación, este tipo de obediencia. Evitamos, le escapamos al dolor, al sufrimiento, al sacrificio, le escapamos. No nos gusta. Pero si Dios no pide, Él siempre nos va a dar algo más, una salida, una bendición que va a exceder lo que nosotros imaginamos y pensamos. Yo no sé a quién le estoy hablando en este momento, no tengo la menor idea. ¿A quién de los que está aquí Dios le está llamando a que sacrifique algo para la gloria de Dios? No sé. Pero si Dios te pide que hagas un sacrificio y vos sentís que es Dios que te lo está pidiendo, obedecelo a Dios. Lo que viene de parte de Dios es una gran bendición. Amén, hermano. Hay veces que obedecer a Dios es tan costoso, tan a contramano, que pensamos que podemos hacerlo. Y como nos decía Esteban hoy en uno de los coros, pensamos que podemos escondernos de Dios. Y Dios nos ve, donde quiera que estemos, nos ve. Donde podamos ir, nos ve.
lo que pensamos, lo que estamos imaginando, lo que estamos diseñando para nuestro futuro. Él lo ve, Él lo sabe. La vida de Abraham es una vida, un ejemplo, porque nos muestra a alguien que aunque no vio nada, igual siguió creyendo. Caminaba como viendo, ¿se acuerdan del texto? Al invisible. Hermano, que nosotros como creyentes y luego también como iglesia tengamos en nuestra vida de iglesia esta fe de Abraham, que nos permita ver lo que nadie ve, creer aún lo que no entra en nuestra lógica y racionamiento humano, entendiendo que hay poder en el nombre de Dios, hay sanidad en el nombre de Dios, hay fortaleza en el nombre de Dios. Bendito al que viene en el nombre del Señor. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Padre, en esta noche, al enfrentarnos con este ejemplo en la vida de Abraham, Señor, nos sentimos muy poca cosa. Pero vos no dejaste este ejemplo para avergonzarnos, sino para que lo imitemos, para que podamos vivir una vida de fe, confiando en tus promesas, cueste lo que cueste, la entendamos o no, nos gusten o no, que vivamos una vida de fe, sabiendo que el destino final es la gloria eterna, la ciudad celestial. Vamos a ser reyes y sacerdotes y vamos a morar contigo por toda la eternidad. Señor, ni nos podemos imaginar eso. Ayúdanos a que levantemos la vista, Señor. Ayúdanos a que dejemos de mirar las cosas que nos preocupan, que nos ocupan del aquí y el ahora y pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo. Que, como dijo Jesús, nos hagamos tesoros en el cielo. Padre, que seamos una iglesia consciente de tu poder, una iglesia que cree en tus promesas, las vive, las experimenta con una actitud de confianza en tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Bendecí a mi hermano, bendecí a aquellos que están iniciando el peregrinaje, que aprendan a desembarazarse de todo lo que los ata. Bendecí a aquellos hermanos que tienen problemas de paciencia y están ansiosos porque la respuesta no les llega como ellos quieren. Dales paciencia, Señor. Ayúdanos a vivir en la actitud de que vos sos capaz de hacer cualquier cosa porque tenés todo el poder. Y, Señor, ayúdanos a estar dispuestos a dar hasta el sacrificio, honrando así tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.